Imagina vivir toda tu vida riendo, mientras por dentro gritas. Ser obligado a entretener reyes, nobles y verdugos, sabiendo que, con una palabra equivocada, podrías acabar torturado o muerto. Nadie te toma en serio. Nadie te ve como humano. Solo estás ahí para provocar risa, aunque te estés pudriendo por dentro. Hoy en Génesis Oculta, vamos a desenterrar uno de los papeles más oscuros y menos comprendidos de la historia medieval, el bufón. Porque no eran simplemente payasos. Eran peones, herramientas, y muchas veces, víctimas del horror disfrazado de entretenimiento. Y el origen del bufón, risa y dolor nacen juntos. El bufón no nació en la Edad Media, nació mucho antes. En rituales tribales, en danzas primitivas, en ceremonias donde el caos era necesario para que el orden renaciera. Desde los tiempos del antiguo Egipto hasta los pueblos celtas, el loco era una figura sagrada y temida. Pero en la Edad Media, esa figura se corrompe. Se institucionaliza. Se convierte en espectáculo para los poderosos. El término bufón deriva del italiano buffare, que significa inflar las mejillas, una forma de mueca que provocaba risa o miedo. En muchas cortes europeas, la figura del bufón empieza a ocupar un lugar fijo, siempre cerca del rey, pero nunca protegido por él. 2. Los bufones en la corte, invisibles entre los ricos. Aunque estaban en los palacios, nunca fueron parte de ellos. Los bufones no tenían rango, ni tierras, ni derechos. Vivían en zonas ocultas, alejadas de los aposentos reales, a menudo en condiciones precarias. Muchos dormían en cocinas, establos o incluso sótanos. Eran considerados propiedad real. Así como el rey tenía caballos, tenía también su bufón. Vestían de forma ridícula, ropas coloridas, sombreros con orejas de burro o cuernos, cascabeles. La intención era clara, humillarlos incluso con su imagen. Y a pesar de todo, debían hacer reír. Día tras día. Aunque estuvieran enfermos. Aunque acabaran de perder a un ser querido. Aunque tuvieran fiebre o heridas abiertas. El entretenimiento no podía detenerse. 3. El precio de una mala broma. Ser bufón era caminar sobre una cuerda floja. Literal. Su rol era doble, burlarse de todos, incluso del rey, pero sin pasarse. Debían decir verdades disfrazadas de risa. Pero si lo hacían demasiado bien, podían morir. Hay registros de bufones decapitados, ahorcados, envenenados o incluso lanzados a fosos por haber hecho una broma mal recibida. Una sola frase mal entendida podía costarte la vida. Uno de los castigos más comunes era la danza del loco. Obligaban al bufón a bailar desnudo en el hielo mientras todos reían. Si se caía, lo azotaban. Si lloraba, lo golpeaban más. Muchos terminaban con problemas neurológicos, temblores, pérdida del habla. Pero nadie se preocupaba. Porque no eran personas. Eran bufones. 4. Tribulet, el bufón que casi muere por una broma. Uno de los bufones más conocidos de la historia fue Tribulet, bufón de Francisco y de Francia. Tribulet era brillante, sarcástico, temido. Pero un día se le fue la lengua y bromeó sobre la reina. El rey, furioso, lo condenó a muerte. Sin embargo, Tribulet logró lo imposible, se arrodilló, y entre sollozos, dijo: «Majestad, les pido el privilegio de elegir la forma en la que moriré». El rey, intrigado, accedió. Entonces elijo morir, de viejo. Francisco y no pudo evitar reír, y lo perdonó. Pero no todos tuvieron la misma suerte. Hubo bufones como espías y confidentes del poder. En muchas cortes, los bufones eran utilizados como espías. Se movían entre salones, pasillos y dormitorios, escuchaban conspiraciones y luego susurraban al oído del rey. El problema era que sabían demasiado. Muchos fueron asesinados en silencio. Desaparecieron sin dejar rastro. Algunos escribían diarios secretos que más tarde se encontraron en cámaras ocultas. Describían abusos, violaciones, traiciones, pactos con la iglesia. Eran bufones, pero también cronistas del horror palaciego. Una verdad brutal y poco contada: muchos bufones eran personas con deformidades físicas o mentales. Se seleccionaban por ser raros, feos o graciosamente torpes. Había bufones jorobados, enanos, albinos, personas con síndromes, con enfermedades óseas o neurológicas. La corte se reía, no por lo que decían, sino por cómo eran. La crueldad disfrazada de risa fue, durante siglos, institucionalizada. 7. Rituales y humillación pública.
Muchos reyes organizaban juegos con sus bufones. Algunos documentados incluyen lanzamiento de objetos al bufón atado a una diana, forzar al bufón a pelear con perros amaestrados, someterlos a baños helados delante de todos, obligarles a comer restos podridos como parte del espectáculo. En las festividades, como el Día del Loco, Feast of Fools, los bufones tomaban el poder simbólicamente, solo para ser ridiculizados y golpeados después. Una cruel parodia de justicia. 8 bufones malditos y poseídos. En algunos pueblos, se decía que los bufones estaban tocados por el diablo. Su risa no era humana. Sus ojos no parpadeaban. Una leyenda medieval narra que un bufón llamado Renault, en la corte de Navarra, predijo 3 muertes reales con exactitud. Fue acusado de herejía y quemado vivo. Hay registros de bufones que hablaban en lenguas extrañas, que reían en medio de la noche sin razón, que susurraban frases proféticas. Se decía que algunos no eran humanos, sino castigos disfrazados. Aunque el bufón medieval europeo es el más conocido, existen versiones similares en muchas otras civilizaciones. En el Japón feudal, había artistas errantes llamados kigen, que hacían sátira entre rituales no. En algunos pueblos africanos, existían hombres sombra que hacían reír a los jefes, pero también practicaban hechicería. En el mundo precolombino, ciertos chamanes actuaban como bufones espirituales, usando máscaras y deformaciones como canal de poder. La risa y el horror siempre han estado ligados. Con el Renacimiento y los cambios sociales, la figura del bufón comenzó a desaparecer. Ya no se necesitaban monstruos que hicieran reír. Ahora se usaban libros o teatros. Muchos bufones fueron abandonados, encerrados, asesinados. Otros terminaron en manicomios, olvidados. Y unos pocos, simplemente desaparecieron. Pero su energía sigue viva. En el cine. En el arte. En el payaso que asusta. En el comediante que se quiebra por dentro. En el recuerdo de quienes rieron, sin saber a qué precio. 11 Relato final, el último bufón. Nadie sabía su nombre. Solo le llamaban el que no duerme. Vivía bajo el castillo, en una celda sin luz. Cada noche lo sacaban, lo maquillaban, lo vestían y lo obligaban a bailar. Reía. Siempre reía. Incluso cuando sangraba por dentro. Un día, la reina le dijo: «Hoy no quiero reír. Quiero llorar. Cuéntame algo real». Él se acercó. La miró con sus ojos secos. Y le dijo: «Su Majestad, yo fui su hermano». El castillo enmudeció. Nadie volvió a verlo. Pero cuentan que en las noches frías, aún se escucha una risa. Leve. Crujiente. Como si alguien, en algún rincón del mundo, todavía esperara su turno para morir. La historia de los bufones es la historia del dolor disfrazado de risa. Es la historia de todos aquellos que fueron usados y olvidados. Si te estremeció esta historia, no estás solo. Suscríbete a Génesis Oculta. Porque los secretos más oscuros apenas están comenzando a salir a la luz.